Ya este lo detesto, este no lo quiero ni ver, si este se duerme en un avión voy a humillarlo. ¿Quién desprecia o quién se divorcia de Capriles y quién se divorcia de Guaidó? La sociedad, pero no porque la sociedad tuvo el capricho de divorciarse, sino porque estos líderes no respondieron a lo que la sociedad esperaba de ellos. Esta gente también ha sido perseguida, esta gente ha sido víctima de un gobierno represor, de un gobierno eso les pagan. Que les anuló. Entonces, ellos no se metieron a jugar la candelita, ellos se metieron a la candela política. Capítulo 45 de este manual de malas maneras. Habíamos dejado el tema la semana pasada, pero antes vamos a saludar a mi querido Elías Pino Iturrieta. ¿Cómo te va, Elías? ¿Qué es de tu vida? Bien, estoy bien. ¿Y tú cómo te portas? Yo siempre te pregunto eso, en programa y fuera de. A punto de entrar en el cuadro de honor en el colegio de lo bien que me porto. Hacia la beatificación. A la beatificación rumbo. Bueno, perfecto. Mejor honor al mérito en el colegio, ¿sabes? No sé si allá en Boconó ponían un cuadrito. Cuadro de honor se llamaba. El cuadro de honor, sí, exacto. Claro. Estoy a punto de. Sí. Pero bueno, dejábamos la semana pasada este tema que decías lo siguiente para cerrar. Ese liderazgo que no entendió la situación tendrá que ser desplazado y vendrá sangre nueva. ¿A qué te refieres? Me refiero a un hecho natural de la historia. Los liderazgos no son eternos. Hay un elemento que los liquida. La muerte, además, ¿no? El tiempo, exactamente. El almanaque. Un ejemplo breve antes de entrar en materia. La hazaña del general Castro y del general Gómez que acaban con los caudillos. Los caudillos están ancianos, decrépitos. Hay que hacerles así, soplarlos para que desaparezcan. Esa es la hazaña. La muerte natural, el ciclo se les vence y desaparecen. ¿Quién los reemplaza? El elemento social más vigoroso que está próximo. En el caso del ejemplo, Castro y Gómez. El primer elemento que se tiene que considerar en torno al entendimiento del reemplazo de las élites es el rigor del tiempo. No hay manera de que tú te escapes, con algunas excepciones. Hay gente, claro, tiene que ver también con la edad de cada quien. Tú puedes ser muy longevo y mantener un liderazgo relativamente longevo. En el caso de Venezuela, Páez, que es líder durante las guerras de independencia, pero también en la formación del Estado Nacional. Ya está bien entrado el siglo XIX después de la Guerra Federal. Son casos excepcionales. El más excepcional, el más importante, venezolano, aunque trabaje fuera, es Andrés Bello. Andrés Bello muere viejo. Él piensa sobre la independencia, pero tiene tiempo de pensar sobre cómo se hace una república moderna y la hace en Chile. Pero todo depende del reloj. Un reloj que es implacable, la hoz del padre tiempo que te va a dar un cuchillazo, que es la muerte. Pero antes de la muerte está la decrepitud de las ideas. Tú vas pensando como pensabas antes. Y ese pensar como pensabas antes no se ajusta al presente que te amenaza y al futuro que se aproxima. Esa puede ser la razón fundamental que explica el reemplazo de las élites, es decir, de los liderazgos. Se acaban solos porque necesariamente tiene que ser así. Ok, pero hay veces que se acaban solos por ese tiempo, porque pasaron 50 años, 60 años, los tiempos cambiaron y es hora de sangre nueva. Pero cuando ese liderazgo apenas tiene 20 años... Pues... dijiste decrepitud de las ideas. Decrepitud de las ideas. Hay ideas modernas decrépitas y me refiero obviamente a la coyuntura que estamos viviendo y cómo han sido desplazados los liderazgos prácticamente express. Es decir, un líder al que vitoreábamos en 2019, hoy lo... ¿cómo se dice? Chalequear no es la palabra. Sí, lo abuchean, perdón. Lo abuchean hoy porque está jugando tenis en Miami. Otro líder por el que se votó abrumadoramente en el 2013, hoy lo insultan cada vez que pone un tuit o cada vez que pone una publicación en Instagram. O sea, cuánta larga vida tienen esos liderazgos en Venezuela y cuánto también puede ser responsabilidad del propio sistema y no de sus propias ideas. Bueno, es una pregunta, no es una afirmación. No, pero está muy bien que la has planteado, pero vamos a ver si lo vemos desde dos perspectivas. Primera, ¿quién es el responsable de ese decaimiento? Ellos. Porque tú dices, y la sociedad los ataca. Es como si
el colectivo resolviera cobrarle venganza a ellos, emprenderla contra ellos. No es así. Eso no puede ser espontáneo. Tiene que haber una razón para que ellos los expulse. Es decir, la náusea se provoca por algo que tú comiste. Si tú comes comida sana y no te emborrachas en exceso, no vas a vomitar. Pero cuando el organismo recibe elementos que lo perjudican, trata de expulsarlos y los expulsa. Esa es una metáfora que utiliza hasta San Juan en el Apocalipsis. Te vomitaré de mi boca por tibio, dijo Jesús. Entonces, de ahí en adelante se incorpora la idea de la náusea a la idea de despreciar los liderazgos. Tú nombraste a Guaidó y nombraste a Capriles. A Capriles, exacto. Capriles y Guaidó. Capriles por el que se votó abrumadoramente en 2013-2014. Sí. Y Juan Guaidó por el que en 2019, bueno, se juramentó en una plaza y la gente estaba como loca y lo amaba y se decía, bueno, es igualito a Obama, nos va a salvar, este sí. Y hoy, bueno, lo que se le hace también, yo puedo considerar que en cierta forma puede ser injusto porque él no es el responsable de la debacle democrática en Venezuela. El responsable de la debacle democrática en Venezuela es otra gente de otro color totalmente distinto al de él. O hay responsabilidad colectiva. Es decir, recíproca. No todo se debe a Hugo Chávez, por ejemplo. No se debe a Nicolás Maduro, se debe a un gentío más. No, pero como nos estamos censurando, no vamos a decir los nombres. Vamos a decir al teniente coronel, presidente de la República, Hugo Chávez Frías. ¿Qué pasa en estos dos casos? Es que son muy importantes. Primero, esto puede ser duro o implacable. Los liderazgos tienen que tener peso específico. Así, por ejemplo, Rómulo Betancourt. Y así, por ejemplo, Rafael Caldera. Era prácticamente imposible la náusea o el rechazo debido a lo que ellos traen en la bola. Ellos pichan duro y tienen una estrategia para que el juego termine cuando tiene que terminar. Es decir, que si estamos singularizando como debe ser, eso depende también. El liderazgo es personal o el liderazgo obedece a las cualidades de un individuo en la medida en que esas cualidades sean fuertes y atractivas y llamadas a la permanencia, se quedan quietos y tranquilos. ¿Qué liderazgo, qué liquida Rómulo Betancourt? La muerte. ¿Qué liquida Rafael Caldera? La muerte. Son referentes. Porque tienen en su personalidad, en su sensibilidad, elementos para permanecer, pero sobre todo para establecer un nexo con la sociedad. ¿Cuál es la sociedad? ¿Quién desprecia o quién se divorcia de Capriles y quién se divorcia de Guaidó? La sociedad. Pero no porque la sociedad tuvo el capricho de divorciarse, sino porque estos líderes no respondieron a lo que la sociedad esperaba de ellos. ¿Por qué? Pues por numerosas razones del momento, pero también por la falta de tener algo en la bola. Uno los magnifica como pueblo. Yo me contenté mucho con Guaidó. Yo fui a esa sí, a la avenida ceremonia, Francisco de Miranda, yo estaba allí viendo. Juan Pablo II, creo que se llama. Por allí, pero yo estaba allí y yo no, eso estaba abarrotado. Cónchale, yo creo que por aquí va. En la medida en que yo creo que por aquí va, no se cumple, y que hay constantemente una defraudación de aquello, yo me alejo de él. Porque es cuestión de proyecto, pero también es cuestión de cualidad personal. Yo me tengo que enamorar, o él me tiene que enamorar a mí. Él no produjo ese afecto, ese laxo afectivo. O sea, y tampoco... El enamoramiento lo produjo, lo que no pudo fue mantener la relación, pero el enamoramiento estuvo. Pero es que Guaidó fue la resulta, persona más popular en el año 2019 que venía de un ilustre desconocido a un 60-70% de aprobación popular en cuestión de meses. ¿Quién? Guaidó. Buena palabra, ilustre desconocido. Era un ilustre desconocido ¿qué quiere decir cuando eso? se juramentó frente a la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir ilustre desconocido? Que lo inventaron, lo fabricaron, lo sacaron de la nada. Bueno, era diputado, tampoco lo sacaron de la nada, pero no era conocido. Esa es la nada total. Ser diputado en ese momento no era Luis Herrera, que era un gran diputado. No era Ramón Guillermo Aveledo, que era un gran diputado. Era un diputado del montón. Una ficha del partido que le tocó el turno. Le tocó el turno, mira, tú vas a ser presidente de la Asamblea porque nos toca a nosotros como partido y vas a ser tú, bueno, dale pues. Eso es muy importante. Y lo mismo pasa con el señor Capriles.
no tenían los elementos capaces de mantener ese noviazgo con la colectividad. Claro, pero si somos... Para tratar de ser moderados, pudiera de ser más fuerte. Ajá, pero si somos esta molienda de líderes, entonces ¿sobre qué fundamentos nos paramos? Insisto, como te decía en el programa anterior, cuando vayamos a la reconstrucción, porque los vamos moliendo. Ya este lo detesto, este no lo quiero ni ver. Si este se duerme en un avión, voy a humillarlo. Si aquel dice que el salario mínimo es el peor del mundo, le voy a decir que qué importa el salario si tú te comes un helado. Claro, pero es que tú lo estás poniendo como, tú le estás achacando la responsabilidad a la gente que va en el avión y abuchea a fulano. Si lo abuchean es por algo, porque sean malvados. Tienes razón, pero... Hijo de puta, no puede ser. Tienes razón, pero no tanto. Es decir, yo siento que se le achaca demasiado a estos personajes. Estamos sobre dos nada más, pero hay un montón más. Hay un montón. O sea, puedo irte también con el mismo Leopoldo López, que estuvo preso. En este momento no me vienen otros nombres frescos, pero es... O sea, esta gente también ha sufrido, esta gente también ha sido perseguida, esta gente ha sido víctima de un gobierno represor, de un gobierno eso les pagan. Que les anuló. Entonces, ellos no se metieron a jugar la candelita, ellos se metieron a la candela política. Si no lo sabían, verdaderamente idiotas, y tan idiotas no son, tan idiotas no son. Es decir, no hay manera de exculpar o de culpar, perdón, a la sociedad por lo que hizo. La sociedad los rechazó porque se merecían ese rechazo. Ok, pero no le estamos bajando la responsabilidad al chavismo en la destrucción de nuestros eso líderes. es muy importante. O sea, voy a eso. Es decir, ellos son tan malos. No, Dios mío, qué horror lo que hicieron estos tres hombres. No. Por Dios. Es que ahí se agrega otra cosa, porque los chavistas no son tontos, ya lo sabemos. Ellos multiplican, inflan ese desapego de la sociedad, inventan, desinforman, escriben historias que no fueron. Por ejemplo, caso escandaloso. ¿Tantos? Resolvieron que Julio Borges había asesinado a un muchachito y lo tiraron a la calle, que lo mató un carro. Eso es absolutamente mentira. Pero la gente encontró un elemento para seguir prendiendo la caja de fósforo. Su rabia es también a veces ver como esto no se logró, entonces este es un desgraciado sucio. No quiero ni repetir lo que acabas de decir porque es demasiado triste. Pero pasó. Y eso es bueno que lo sepa la gente, que lo recuerde, que la gente lo sabe. Se monta una campaña que lo inculpa de un hecho que no cometió y que no sucedió. Lo soportas, entonces también le quieres atribuir ese hecho a una persona que quizás hizo algo políticamente incorrecto, pero no mató a una persona. Así es. Eso es lo que me parece gravísimo. Gravísimo. Bueno, eso forma parte de todo, porque esto no es la corte celestial. Este es el infierno de la política. Y eso vale en todas las épocas. Esto no lo inventó el chavismo. La guerra sucia, la mentira, la desinformación han existido siempre. El rumor, la obscenidad, la calumnia, pero resulta que es muy difícil calumniar a Raúl Leoni. ¿Por qué? Porque resulta que Leoni tenía mucho en la bola. Leoni tiene una formación, una actividad política desde la juventud, un proselitismo en su partido impecable y llega a la presidencia de la República para completar, nos salva de la debacle guerrillera o abre caminos para la pacificación. Ese es el liderazgo. Ese es el liderazgo. Pero Taima, tienen obra que mostrar porque lucharon en dictadura, pero quiero decir, gobernaron en democracia. Tienen obra que mostrar, pero esta gente no ha podido hacer nada, no solo por sus propias quizás incapacidades. Es que están jugando el papel de abogado defensor. Bueno, sí. Y no es juicio. Ok. Digo yo. Yo no estoy diciendo, hoy hay que llevarlos a la guillotina. No, la sociedad, tratando de explicar por qué la sociedad los rechaza. Así como exactamente planteo, por qué la sociedad está ahora ilusionada con María Corina Machado. En primer lugar, por el fracaso de estos. Por el fracaso de esto y por haber demostrado algo que no se había podido demostrar en años. Que es lo que pasó ya se me fue la fecha, chico, 28 de julio. No solo la primaria, la presidencial, el 28 de julio. Eso no se sabía antes del liderazgo de ella. Tienes razón. Eso aumenta el liderazgo. Ella sí tiene la cédula de líder, porque aquí está, mire, la primaria que me los comí vivos y la secundaria, es decir, la principal, la elección del Mundo González, demostré lo que no se podía demostrar. Gracias a una organización en cuyo centro estuve yo. Exacto. Entonces, si yo me enamoro de ella y la apoyo y continúo con ella hasta cuando considere conveniente, es porque ella probó que tiene con qué alimentar ese afecto y esa admiración
y ese proselitismo, pero los otros no, por desdicha. No tengo ningún interés en denigrar y decir que no, pero hay que explicar la razón por la cual están en el lugar que les corresponde. Ellos están allí, en el sitio que se buscaron. Se alejaron no del mingo, no tiraron la bola al mingo. Y la gente que está viendo el juego de bola dice, no, pinga, aquí no es. En cambio, esta señora, ¿viste cómo arrimó el mingo en la primaria? ¿Viste cómo dio el boche clavado? Esa la gente lo sabe. Aquellas multitudes que salen en la calle durante la campaña electoral, aquella gente brindándole empanadas y tratando de regalarle un rosario a María Corina Machado, ¿qué significa? Aquí apareció por fin el líder. Bueno, porque los demás, eso aquí ha pasado porque los demás toditos, desaparecieron. Porque Capriles también reunió un millón de eso es cierto, pero rosarios y no demás. lo mantuvo, esta lo ha mantenido hasta ahora. El problema está en que esa es una herencia que tú tienes que administrar. ¿Y cómo se administra esa herencia? Administrándola en función de quién, de los intereses de quienes te dieron la plata, el afecto, el respaldo, el voto, la multitud, la gente. Y la gente no entiende sino de que me cumplió o no me cumplió. Y en eso tiene toda la razón. Uno necesita más luces. Ella reclama su derecho. Ella pasa factura. Y eso es lo que pasa con los liderazgos de hoy. Se les pasó factura. Y esas facturas a veces son inamovibles. No abundan las resurrecciones en esta materia. ¿Sí crees en los muertos políticos? Yo sí creo en los muertos políticos, sí, son los que más abundan, ahí están, caminando, rondando. Ajá. Hablas del diagnóstico de por qué la sociedad los expulsa o los vomita. Así es. Pero, viniendo al día después, si esto ocurre en algún momento y nosotros dos estamos vivos para verlo, el haber despreciado tanto al liderazgo porque se equivocó, porque es una reacción humana, tú decías, habrá sangre nueva, pero puede haber sangre nueva con esta persecución, con esta clandestinidad, con tiene este que haber, exilio, biológicamente tiene que haber. Siempre lo decimos, coincidimos y no se puede dejar de nombrar. Mira, Toda esta gente presa que se llevan todos los días y van destruyendo lo poco que queda de partidos políticos. Te hacer una pregunta porque yo no tengo exactamente la respuesta. Esto tiene que ver exactamente con lo que tú acabas de decir. Tú conocías de la existencia y de la importancia de estos políticos que estaban presos o estaban asilados en la Embajada de Argentina. De algunos, claro. Pero no eran figuras públicas. No eran figuras conocidas. No eran figuras conocidas. Claro. Pusieron preso a Leonardo, mataron a Leonardo Ruiz Pineda. Todo el mundo sabía quién era Ruiz Pineda. Por ejemplo, ese es quizá un buen ejemplo. Está preso Luis Herrera. Toda Venezuela sabe quién es. El muchacho, un joven llamado Luis Herrera. Que hay un líder que se llama Pedro Urruchurtu. Mucho gusto en conocerlo tengo, señor Satanás, como dice el poema de Florentino y el Diablo. Son figuras nuevas. Ahí está la diferencia con los otros reemplazos de liderazgo que hemos tenido en Venezuela. Son figuras como inéditas. Porque, no sé de dónde sacaron eso, esto es un invento mío, la estrategia de crear un liderazgo más o menos hermético para la elección primaria se prolongó para la elección presidencial y funcionó. Esta señora, que se ve que es muy pertinente y muy adecuada y muy talentosa y muy aguerrida, la señora Meda. Mucho gusto en conocerla tengo, señor Santana. Yo no sabía quién era. Y así sucesivamente, a todos los que me nombres. ¿Qué significa eso? Primero, sangre nueva, pero además sangre desconocida. Yo no sé de sus antecedentes. Como sociedad no lo sé, pero resulta que no me importa. Yo les doy mi crédito, porque los otros liderazgos se vencieron. Caput, demostraron que ya no sirven. ¿Eso tiene explicación lógica? No la tiene. Esas son cosas irracionales, afectivas, que son también motor de la historia. La gente se enloqueció en el Renacimiento en Florencia con Savonarola, que decía locuras, pero las decía de tal manera que reunía multitudes y el Papa está cagado en rojo. ¿Qué voy a hacer yo con Savonarola? Hasta que resolvieron matarlo, quemarlo. ¿Cuál es la explicación racional? Ninguna. El vínculo que establece la oratoria y la prédica del fraile con la multitud que no quiere pecar y que quiere irse al cielo. Aquí también la gente quiere irse al cielo. Y estos demostraron que no nos iban, que de vaina nos llevaban al purgatorio.
Entonces eso puede explicar lo que viene, pero con el misterio que no tenían los demás. Las demás generaciones de líderes anteriores no dieron tiempo de conocerse. Cuando ocurre la prisión de los muchachos del año 28, la generación del 28, nadie los conoce. Son estudiantes de la UCB, pero van a tener tiempo de darse a conocer. Muchos años de exilio. Y el retorno del exilio a partir del gobierno del general López y del general Medina se convierte en carta de presentación, de manera que cuando arranca el octubrismo adecuado a partir del 45, y hay una generación de líderes no solo formada para resolver los problemas de Venezuela, sino conocida. ¡Oh, qué alivio! Aquí no hemos tenido ese tramo temporal que nos permita saber exactamente quiénes son. Yo quiero ver su identidad, la desconozco relativamente, pero eso es muy bueno. Tú que estabas hablando antes de cámara sobre la identidad nuestra, a lo mejor este puede ser un elemento, mira, unas situaciones sorpresivas a las cuales nos vamos adaptando nosotros como sociedad, entre otras razones por la desesperación, por la miseria, por la persecución. Por eso, cónchale, estamos felices con la aclamación y la canonización de José Gregorio Hernández o de la otra señora, la madre no sé qué. Carmen Rendiles. Que no la conocíamos, pero no importa, mucho gusto, y la adoramos y le voy a rezar un rosario a la Madre Carmen. Y eso es lo que está pasando ahora. Le estamos rezando un rosario a las Madres Cármenes de 20 Venezuela, cosa que me parece absolutamente lógica y apetecible. Lógica, apetecible, pero también corre el riesgo de morir si no nos lleva al cielo, ¿o no? Por o vamos supuesto. eternamente. Y ojo, no estoy endilgándole la responsabilidad a ellos porque es un partido que ha sido perseguido, es un partido que tiene buena parte de sus líderes en el exilio, clandestinidad, y que cada vez se llevan a alguien nuevo que es tal cual un ilustre desconocido, un líder vecinal, un líder regional, y se lo llevan no solo a esa persona, se llevan a la mamá o se llevan al primo. Es tal el asunto de la represión que a veces para mí el cielo, como lo has llamado tú, perro, se pone lejísimo. Tienes razón, tienes razón. Lo que pasa es que en este momento estamos tú y yo hablando desde una perspectiva de lo que puede suceder del presente, de cómo los liderazgos se han quedado en la cuneta y de que otros van por la calle real, por el centro de la autopista, tratando de encontrar una explicación, pero especialmente para considerar, desde mi punto de vista, que los responsables del declive son ellos. Y con los responsables del ascenso son los otros también. María Corina no está allí por obra y gracia del Espíritu Santo. 25 años en la carrera. Y la gente, la recuerda y la valora por lo correcta. La gente no puede ser tan tonta para morder ese anzuelo. El anzuelo tiene que tener algo de carnada, si no, no lo muerdes, lo botas al anzuelo. Y aquí hay mucha carnada. La carnada de los demás, o no la tenían, no era párvula, era mínima, no servía. ¿Qué más se va a hacer? El problema está, si es que, como que tú hablas del futuro, en lo siguiente: esos liderazgos en decadencia, casi ausentes y en declive, van a tener lugar en el futuro próximo. Ese es un problema que se tiene que estudiar. Probablemente no, porque no se lo merecen, pero la política es recóndita y tiene muchos caminos. Algunos de ellos se les puede abrir. Esto está muy interesante, en todo caso. Hacía tiempo que no teníamos un liderazgo nuevo, estable, y parece que ahora Venezuela tiene un liderazgo nuevo, estable, con la ventaja extraordinariamente importante de la decrepitud del régimen, de la oscurana. No hay nada que pescar, ahí no hay una voz atractiva, ahí no hay ningún mensaje del que tú te puedas enamorar, ahí no hay ninguna figura que, ¡cónchale, qué bien habló! Solo es dominación. Todo es una cosa de una retórica hueca o de una imposición. Y eso lo que hace es favorecer estos nuevos liderazgos, digo yo. Así cerramos el capítulo 45 de la tercera temporada del Manual de Malas Maneras. Adriana Núñez Rabascal, y por allá, bien lejos de mí, Elías Pino Iturrieta. Chao, Adriana, gracias por haberme hecho disfrutar este rato contigo y con las oyentes, desde luego.